Gloria a Dios. Hoy nos toca la clase número 8. Clase número 8 de nuestro expositor. Bienvenido, bendición. La clase de hoy se titula La colaboración de todos es imprescindible en la obra de Dios. Amén. Tenemos aquí nosotros, Marquito, por favor, el pensamiento central. El pensamiento central dice así: la iglesia de Antioquía sirve de modelo respecto a la necesidad de un buen equipo de obreros para hacer la obra misionera y lograr resultados perdurables. Todo, cuando estamos hablando de trabajo en grupo, el grupo, es importante saber que constamos con un buen personal. Constamos con un equipo de trabajo. Necesitan oficinas, locales, sillas, mesas, pero se necesita un buen personal. Las sillas pueden ser buenas, los escritorios son buenos, las computadoras pueden ser buenas, pero si el personal no está completamente preparado, lo demás pierde sentido. ¿Verdad que sí? Entonces, y el personal, no es lo bueno del personal que hay que integrarlo. Porque puede haber un buen personal, pero si ese personal no está integrado, y eso más bien lo que esta clase significa, esa verdadera integración, y es un punto de liderazgo cristiano. Cuando estudiamos nosotros la clase de liderazgo en diferentes niveles, por supuesto, en la administración eclesiástica nos damos cuenta que esa integración tiene que ser espiritual, emocional y física. Cuando hablamos de física, que la gente se sienta en armonía en el trabajo. Porque hay gente que están en el mismo lugar, pero no están mentalmente en el mismo lugar. Físicamente están en un lugar y emocionalmente no están en ese lugar. O no son aceptados, o no aceptan. Entonces es muy importante esa integración. Ese punto es muy fuerte en el trabajo de equipo, de grupo, el trabajo de equipo, poder integrar el personal que tenemos. Una iglesia fracasa cuando no integra a su personal. Integrar al personal es saber ubicarlos por capacidades, porque el Espíritu Santo da capacidades. Amén. Cuando nosotros, voy a usar unos minutos para eso, porque hay uno de los versículos que habla que este hombre era bueno. Era tan bueno que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando nosotros estudiamos en Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, dice el fruto del Espíritu. Y si usted ve los 9 elementos, no son 9 frutos, son 9 elementos del fruto. Dice frutos, no frutos. Los 9 elementos del fruto, es como si fueran nutrientes. Si le ponemos una palabra más física, son nutrientes del alma, nutrientes del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu está, usted está saludable, potentosamente saludable, porque usted tiene amor, usted tiene gozo, usted tiene paz, usted tiene benignidad, bondad, fe, que son capacidades, son elementos que nutren el alma y el espíritu. Y eso es maravilloso. Pero los dones del Espíritu son capacitaciones mentales, adiestramiento para saber operar equipos, música, disertar, enseñar, metodología y todo eso. Son capacidades. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, cuando hablamos de las operaciones del Espíritu, que son capacidades específicas y especiales. No vamos a hablar mucho de eso, solo que tengamos una idea general de lo que estamos hablando cuando estamos hablando es ser guiado por el Espíritu Santo. No estamos hablando de brincar y danzar en un servicio, no. Estamos hablando de cosas mucho más profundas, de vivencias con el Espíritu, de relación con el Espíritu Santo, que es mucho más profundo que una emoción pasajera. La emoción no solamente es física, es espiritual.
que puede ocurrir en un servicio. Estamos hablando mucho más allá de eso. Pero qué bueno que lo vamos a tocar en cortas palabras. Yo sé que alguien se aprendió el texto, que es texto áureo, texto de memorización, como en algunas guías lo dicen. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Creo que lo dice al revés. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Amén. Hechos 11, 26. Hechos 11. Excelente, Ramón. Amén. Felicito. Qué bueno que tengas este ánimo, y me encanta ese ánimo de poder concentrarse en los versículos y leer. Qué bueno, Ramón. Tienes el espíritu que necesitamos. Los tres empiezan con I. Eso fue fácil ahí. Sí, Si te fijas, I. Aleluya. Eso es verdad. Y verdad que las tres frases empiezan con I. ¿Quién más se atreve? A ver, otro voluntario esforzado. Mírenme. Si no, pues estudienlo, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo. Y cuando el tiempo pasa, me pongo nervioso. La colaboración de todos es imprescindible en la obra de Dios. Amén. Es imprescindible, es necesario. Acordémonos que la Escritura le llama a ciertos hombres pilares, en el sentido sano de la palabra. No es para envenenar a nadie, porque hay gente que se envenena solo con ciertos títulos. La gente, es que a veces leudamos, el corazón no está completamente limpio, y cuando los títulos entran, leudamos todo lo demás. Pero en el término sano de la Escritura, algunos son pilares de la iglesia, y eso no es nada malo. Dice la Escritura que hay que pagar, no hay que ser deudor de nadie, hay que pagarle a todos. A quien honor, a quien honra, honor. Gloria a Dios, porque hay gente muy dedicada a la obra del ministerio. A ver, digámoslo todo. El texto. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11. Hay dos Antioquías, no confunda. Esta es Antioquía de Siria, y Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía está cerca de Fenicia, está paralela a Chipre, que es una isla que hoy se llama República de Chipre, que pertenece a Europa Oriental, es parte de Europa y Asia. Entonces es parte de la comunidad europea. Por lo tanto, creo que usan ellos también el dólar europeo, el euro. Tres objetivos. Pastor, por favor, ¿puede leer esos tres objetivos? Conocer la importancia de un equipo unido para hacer la obra misionera. 2. Desarrollar una actitud de humildad y de buenas relaciones entre los colaboradores. Y 3. Considerar la conducta que se requiere para ser parte de un equipo misionero. Esto es muy importante, saber trabajar en equipo. ¿Verdad? Hay gente que no le gusta trabajar en equipo, pero acordémonos que la iglesia es un rebaño. La iglesia es el conjunto de ovejas, el conjunto de hermanos. Y es necesario aprender a trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo, no avanzamos, o no avanzamos lo que necesitaríamos avanzar. En el objetivo número 2 hay una parte importante que dice las relaciones, las buenas relaciones, las relaciones humanas, las buenas relaciones entre los colaboradores, porque hay malas relaciones también. Entonces a veces las malas relaciones entorpecen el funcionamiento de la obra. Por eso debemos entender que nosotros debemos colaborar. A veces tenemos que ser estrictos, a veces tenemos que ser un poco flexibles, ¿verdad? Hay cosas donde no se pueden ser flexibles, pero hay cosas donde sí se pueden ser flexibles. Ser entendido. No todas las opiniones se pueden llevar a la realidad, pero su opinión sigue siendo importante. Saber entender que la opinión de todos cuenta,
pero no necesariamente pueden llevarse a su efecto, a una realidad. Porque muchas veces creemos que eso puede funcionar, pero tal vez no funciona. Y para saberlo tenemos que invertir tiempo, ¿verdad? Y el tiempo, como dicen por allí, es oro. ¿Verdad? Así que el tiempo es oro. Y nosotros, la Escritura nos aconseja a que redimamos el tiempo. En otras palabras, hacer uso correcto del tiempo. Así que las relaciones interpersonales son muy importantes, que tienen que ver con la integración de todos los colaboradores, de todos los niveles dentro del equipo, para que el equipo funcione. Acordémonos nosotros que la iglesia es como un cuerpo, y a mí hay miembros dentro de ese cuerpo que son tan pequeñitos, pero son útiles. Son útiles. Y debemos que entender esa parte. Vamos a leer, por favor, vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 19. Es los primeros 18 versículos del capítulo 11 tienen que ver con cierto reporte que Pedro tiene que presentar a la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén para estas alturas se ha convertido en la oficina principal de la iglesia, de donde salen la headquarters, de donde salen los misioneros, donde salen los líderes, de donde sale la supervisión de la iglesia. Es necesario que haya supervisión. Hay muchas personas que equivocadamente dicen: yo no tengo que reportar a nadie. Eso es una falta de entendimiento en las relaciones personales del trabajo de equipo. Porque sí tenemos que evaluar, sí tenemos que presentar reportes, sí tenemos que contestar preguntas. Y lo vemos desde el inicio de la iglesia. Y eso hace que haya un orden administrativo, espiritual, dentro de la obra de Dios. El que no entiende eso, me imagino yo, estudiando la Biblia, que todavía no está el Espíritu de Dios en él. Porque la gente piensa que tener el Espíritu de Dios es solo danzar. Voy a hacer hincapié mucho en esto, porque a veces el ser entendido indica que se tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando está en la persona, lo ilumina, lo doblega, lo hace dócil, no lo hace rebelde. ¿Verdad que no? Característica de rebeldía no es característica del Espíritu Santo. Humildad sí lo es. ¿Amén? Y no confundamos humildad, sencillez de corazón, con pobreza, que son dos cosas muy distintas. Así que vamos ahora sí a leer nosotros los versículos 19 hasta el 30. Vamos a leer los primeros 24 versículos. Yo pido a un voluntario que lo lea. Los primeros, del 19 al 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sigo? Hasta el 23, hermano. Al Llegó 24. la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El 24 también, hermano. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gracias, hermana. Vemos ahí, yo estaba examinando estos versículos, y el versículo 19, en la última parte del versículo, dice que cuando ellos salieron, esparcidos, ¿verdad? Lo que le pasó a Esteban fue un gran acontecimiento. Hay, por supuesto,
un hombre bueno, un hombre de Dios, paga un precio muy alto. Es asesinado. ¿Es asesinado por quiénes? Turba de judíos, ¿verdad? Que lo agreden, incluyendo a romanos también, que agreden a Esteban, ¿verdad? ¿Quién probablemente participó ahí? Probablemente creen algunos comentaristas que la mano de Saulo de Tarso estaba metida ahí. Bueno, esto conmueve Jerusalén. Esto es algo explosivo. Y se sabe aquí que ya esto es un evento que Roma no lo va a dejar pasar por alto, ¿verdad? Roma va a hacer algo. Y resulta que empiezan a huir los hermanos. Empiezan a huir, empiezan a irse a otros lugares. Y empiezan a llegar hasta Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es una ciudad muy, muy importante. Ahora, me sorprende a mí esta frase en el estudio de la Escritura, que ellos le predicaban el Evangelio a los judíos, pero no a los griegos, no a los helenitas, sino a los judíos. Mi pregunta es ¿por qué? ¿No les sorprendió a ustedes eso? ¿Verdad que sí? Que ellos, y lo dice ahí como que lo recalca, ¿verdad? Como que lo ilumina en el lenguaje. Dice que ellos le predicaban no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea que los griegos estaban aparte. Y noten esto, que Antioquía era mayormente griega. Chipre era mayormente griega. Antioquía de Siria era mayormente griega. Pero que habían colonias de judíos, habían sinagogas. Y ellos se preocupaban, los esparcidos, los que iban huyendo de lo que había pasado en Jerusalén, ellos le predicaban a los judíos y no a los griegos. La pregunta es ¿por qué? Pudiera ser que ellos pensaban que el evangelio era solo para los judíos, porque eso era la mentalidad de Pedro. Exacto. En la clase pasada. No fue hasta que él vio que ellos recibieron el Espíritu Santo, Cornelio y su familia, que él entendió que el evangelio también era. Él entendió y vemos cómo eran los primeros pasos. Pedro entendió de que la intención de Dios, que en la mente de Dios, y eso nosotros como pueblo de Dios y como ministros del Señor tenemos que entender cuál es la mente de Dios, cuál es la voluntad del Señor, si estamos realmente dentro de la voluntad de Dios o no la hemos entendido completamente. Muy bueno eso. ¿Qué más? ¿Habrá otras razones? De predicarle solo a los judíos y no a los griegos. Sí, por lo regular cuando uno viene, supongamos de México, aquí lo que busca es el grupo donde uno entra en... Eso es bueno. O sea, donde uno tiene cabida. Porque no puede ir donde un dominicano puertorriqueño cuando no sabe su lengua, no sabe su idioma, no sabe su cultura. Entonces como ya sabían... Y supuestamente la mentalidad no le concierne. Son asuntos que no le conciernen. Angelito. También los asuntos que Jesús les dijo primero a los de la casa de Israel. Lo que se le había dicho, ¿verdad? Probablemente recordaban esas palabras, ¿verdad? Pero acordamos que él había dicho primeramente. Primeramente. No significa únicamente, ¿verdad? Pero como uno haga lo que le conviene. Eso es bueno. Uno a veces piensa que lo entendió todo, ¿verdad? Es muy bueno eso. A veces uno piensa que lo entendió todo, ¿verdad? Es decir, primeramente, no dijo únicamente. Probablemente esa terminología las confundimos nosotros. Muy bueno, excelentísimo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Bien, sucede un problema político en Venezuela. La gente empieza a huir dependiendo de ese problema político en Venezuela. Llegan a México. Entonces ellos no van a contar eso a los mexicanos porque dicen, pues este problema no es de los mexicanos. ¿A quién se lo van a contar ellos? Lo que ha pasado. Buscan a los venezolanos para contarles porque ellos saben, ellos están integrados, a ellos les conciernen esta noticia. Probablemente todas esas razones es el fundamento por lo cual ellos llevan en mente, están enfocados solo para los judíos. Pero el Espíritu Santo tiene otro plan. El Espíritu de Dios tiene un plan integral.
Por eso hay que estar conectado todo el tiempo con Él. ¿Cómo nos conectamos todo el tiempo con el Espíritu Santo? ¿Verdad que habrá un número de telefónico que marcar para estar conectado todo el tiempo con el Espíritu Santo? Orando. La oración. La oración es un número directo al Espíritu de Dios, a Dios, para decirle, señores, ¿estoy dentro de tus planes o no estoy dentro de tus planes? ¿Estoy caminando a la dirección correcta o me estoy equivocando un poquito? Así que es sumamente importante eso. El verdadero Hijo de Dios, los verdaderos colaboradores de la obra de Dios, mantenemos una vida de chisme. Ay, Dios mío, la santa que pensé. De oración, ¿verdad? Mantenernos en contacto con Dios. Directo con Dios. Me gusta eso, un contacto directo con Dios. Directo y de vez en cuando. Usen la palabra correcta. Directo y constante. Mantener una comunicación directa y constante con Dios. Estamos al día, en otras palabras. No estamos behind. ¿Verdad? Como dicen por allí, ¿no? Estamos al día, estamos update. Up to date. Estamos al momento, con toda la información fresca del reino de Dios. Entonces, Full time, no part time. y es full time. Me gusta eso también. Es completito, integral. Es por eso que quería hacer énfasis en esa partecita. Luego dice que el verso 20. ¿Alguien tiene una pregunta de este versículo? Lo aclaramos, ¿verdad? El verso 20. Tiene algo, igualmente este verso 20 tiene una parte, al final tiene algo curioso. Luego dice que unos cuantos hombres, unos varones, no menciona nombres, ¿verdad? ¿Y dónde estaban estos hombres? De Chipre, de Cirene, que está ahí mismo, y de Antioquía. Entraron a Antioquía, andaban por allí, por estas mismas regiones, y empezaron ellos a predicarle también a los griegos. Le anunciaban el evangelio de Jesucristo. Estos hombres empezaron a predicarle a los griegos el evangelio de Jesucristo. Estos griegos tal vez habían oído hablar de lo que había pasado con Jesús en Jerusalén. Es muy probable. Es muy probable que algunos de ellos estuvieron allí en esa Pascua, en la clase que Ani enseñó. Y estaban españoles que nos representaban a nosotros también ahí, porque acuérdense una cosa, que los españoles, no llega esto a España, ¿verdad? Son muy comunicativos. Voy a usar una palabra más técnica, ¿verdad? Son muy comunicativos y enseguida llamaron para México y luego para República Dominicana y le dijeron todo lo que había pasado por allá ese día en la última Pascua. Bueno, ahí estaban representadas, según la palabra que aplica a la Escritura, dice todas las naciones que habían bajo la tierra. Por lo tanto, las naciones más importantes estaban representadas allí porque la gente había ido a esa última Pascua. Probablemente ya sabía la gente griega quién era Jesucristo. Ahora ellos traían un mensaje más reforzado. Sabemos que es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías que esperábamos nosotros. Y le interesó esto, hermano, con la pasión con que estos hombres hablaban el Evangelio. De transformación, de cambio, de perdón. ¿Cómo reaccionaron los griegos? ¿Cómo reaccionaron la gente en Antioquía? Concentrémonos en Antioquía. ¿Cómo reaccionaron esa gente que oía este evangelio predicado con una pasión profunda? ¿Cómo reaccionaron? No creyó. ¿Creyeron? Aceptaron a Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aceptaron a Jesucristo? Aquí dice, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? ¿En qué versículo está? Dice 21, ¿verdad? Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó. Eso es un milagro. Yo pienso que eso es exactamente la mano de Dios.
Para que una gente de otro país crea que el Mesías de este país tiene algo que ver con eso. Ellos los mataron porque no creyeron. Estos creyeron no siendo de ese país, creyeron en ese Mesías de estos judíos que no creyeron. Así que la mano de Dios estaba con estos hombres que predicaban el Evangelio. Pero ¿de dónde sacaron esas palabras para predicar? ¿Dónde sacaron esa fuerza, esa pasión de la transformación que habían recibido? Es que nadie sabe qué corazones están dispuestos a recibir el mensaje. Por eso cada cristiano debe hablarle. Si la persona acepta bien, si no, ya ese es un problema que no es de ellos. Si yo quisiera llenar esta botella con imagínese usted, en este momento casi están llenas las dos, pero imagínese que una de ellas está vacía y yo quisiera llenarla a esta botella, la que está vacía, con la otra que está llena, ¿verdad? Eso es lógico, en eso hay sentido. Pero imagínense que las dos están vacías y yo quiero llenar a una de las que están vacías con la otra. ¿Será posible? ¿Hay lógica ahí? No. ¿Verdad que no hay lógica? Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Si esta gente hablaba del Evangelio de Jesucristo con pasión, con poder, con evidencia, ¿cómo estaban los corazones de esta gente? Llenos. Dios los había llenado, y de la abundancia del corazón, de lo que ellos tenían. Es lo que le dijo Pedro cuando aquel hombre que estaba pidiendo dinero fuera del templo de Hermosa. ¿Se acuerdan? Sí. Él dijo, no tengo, y lo que no tengo no te lo puedo dar. Pero lo que sí tengo, te doy. ¿Verdad que así dijo? Y Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la gente no quiere hablar del Evangelio es porque no tiene el Evangelio dentro. Porque el Evangelio no es quieto, el Evangelio es dinamia, es poder, es fuerza. No está quieto. El Evangelio de Jesucristo no está quieto, no es filosofía, es doctrina, es poder, va a salir. Va a salir, hermano. Por lo tanto, el que tiene el Evangelio de Cristo va a hablar y va a comunicar de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que estos hombres griegos estaban llenos de Dios. Y ahí hay milagros. Y aquellos que oían que eran griegos también, empezaron a recibir y a llenarse. ¿Okay? Esto que estaba pasando, puede pasar hoy, hermano. Amén. Todavía, aquí en Florida. Sí, Todo el Señor. tiempo puede pasar. Lo podemos hacer nosotros. Claro. Amén. No somos griegos, somos dominicanos, Sí, Señor. puertorriqueños. ¿Ah? Hermano. ¿Podrá el Evangelio moverse de la misma manera como se movió en el corazón de tus hombres? ¿Y podemos llenar otros corazones? ¿Podrán creernos? Amén. Así que tenemos chance todavía, ¿verdad? El verso 22. Llegó la noticia de estas cosas. ¿A dónde? A Jerusalén, donde estaban los apóstoles, las oficinas principales. Y entonces ellos se reunieron, meditaron y oraron y tomaron una decisión. La decisión correcta, la decisión administrativa, decisión sabia. ¿Qué hicieron? Comisionaron para enviar a un hombre. Ahora, tenemos que pensar quién era este hombre enviado. ¿Cualificaba o no cualificaba para el trabajo? Este hombre se le dijo, vas a ser tú. ¿Cómo se llama este hombre? Bernabé. Este hombre vas a ser tú. Y se le dijo lo que iba a hacer. Esto es tan importante, hermano, en el trabajo de equipo. Las decisiones no se toman solas. Uno es el portavoz, por supuesto, porque no todos podemos hablar al mismo tiempo. Pero nos reunimos, nos escuchamos. Este es el trabajo de equipo. Nos reunimos, nos escuchamos, opinamos. Y todos tomamos una decisión. Ustedes han oído hablar de la palabra ley parlamentaria. ¿Alguien aquí ha oído hablar de eso? El doctor Calderón escribió un libro. Un último libro. Se llama Ley Parlamentaria.
¿Qué es ley parlamentaria? Es un gobierno de gente, ¿no?, que está haciendo leyes en el Parlamento para discutir cualquier cosa. La ley parlamentaria sirve para moderar. Una reunión, ¿verdad? La reunión. Se moderará. Pero él tiene, cuando nosotros estamos hablando de un gobierno, está el gobierno tiene diferentes ramas, branches, diferentes ramas. Está el poder legislativo. El poder legislativo, ¿cuál es su función? Crear leyes. Ellos crean leyes. El poder ejecutivo, ¿qué hace? Ejecuta esas leyes creadas. ¿Okay? Ejecuta esas leyes creadas. Dentro de la iglesia, ¿quiénes hacen el trabajo de el poder legislativo? ¿Ah? Crear leyes. Escuche esto, crear leyes. El Señor, por supuesto, primeramente. Diga Dios. Dios. Acordémonos que dijimos que Él es el líder, Él es el alfa, Él es el poder legislativo. Él pone las leyes universales y Él pone las leyes a su plan. Él pone la ley a su iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo en Mateo? Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿En qué capítulo está eso? Mateo 16, de los versos 18 en adelante, si no me equivoco. Él dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré tu iglesia. Que bueno, uno reaccionó bien. Aquí, ¿cómo dijo? Y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Él pone leyes a su iglesia. Él es el poder legislativo. Él pone ley a la iglesia. ¿Okay? Nosotros somos parte de ese poder ejecutivo. Tenemos que ejecutar las leyes sobre nosotros, también, dependiendo del cargo, sobre los demás. Que tengamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro del organismo visible de Dios. ¿Lo confundí o...? ¿Está bien, verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, ¿qué es la ley parlamentaria? Es una serie de normas que se utilizan para coordinar bien una reunión de negocio de una congregación eclesial. Para ahorrar tiempo, para que todos puedan hablar, para que una sola persona no se tome todo el tiempo. Eso está prohibido en la ley parlamentaria. Dice, le doy 2 minutos para que exponga su caso. Y está contando por tiempo. Pues le da el tiempo y como la hermana nos toca la campana y se le acabó su tiempo. Vos tienes que pensar bien lo que vas a decir, porque la ley parlamentaria nos controla el tiempo. Un moderador, porque si no una persona o 2 personas se tomarían todo el tiempo y no llegamos a ningún sitio, como pasa en muchas reuniones de negocio. ¿Ok? Así que eso es sumamente importante. Se discutió, se señaló a una persona, todos estuvieron de acuerdo y dicen, tú vas a ser Bernabé, que era la persona. ¿Cómo era Bernabé según un versículo que tenemos aquí? ¿Cómo era Bernabé? Un hombre bueno. ¿Alguien me puede describir qué significa un hombre bueno? ¿Hacía buenas comidas, buenos ceviches? No. ¿Qué es un hombre? Eso es bueno. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre justo. Un hombre justo, que hace un hombre justo. Eso es bueno, es una buena descripción, es un hombre justo. Nosotros tenemos que ser así también, ¿verdad? Justos, equitativos. Dicen, la barra así le dice con una profunda suspiro, así como un suspiro bien bonito, hermano. Me gusta. Dígalo de nuevo, hermano. Así, me gustó. ¿Cómo es? Me gusta cómo ella lo dice. ¿Ah? No soy yo. Bueno, es ser justo. Díganme unas cuantas cosas más. Es ser justo. ¿Qué más? Un hombre bueno, ¿qué necesita? ¿Qué más según ese versículo número 24? Un hombre bueno debe estar lleno del Espíritu Santo, porque no va a ser bueno en su propia opinión. ¿Saben una cosa? Que todos somos buenos en nuestra propia opinión.
Dígame cómo es usted. Yo nunca le hago mal a nadie. Porque el que se acuerda de todo lo que usted ha hecho no es usted. Usted no es agraviado. Joven rico. Ay, Señor. Mejor no nos vayamos por ahí. Bueno, es ser bueno significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más hay que tener para ser bueno? Un hombre bueno. Fe. Fe. ¿Y esa fe debe estar puesta en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Como la Biblia nos aconseja, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo habían puesto los griegos predicadores y los griegos que recibían ese mensaje del Evangelio poderoso. Hay que poner los ojos cuando predicamos. Hay que lograr que la gente mire a Jesucristo, no a nosotros, porque fracasaríamos entonces. Es lograr decirle, Jesús fue, Jesús fue, Amén. Jesús fue. Amén. Amén. Sí, Señor. Y entonces la gente va a decir, Jesús, Jesús, y se interesa en Jesús. Y entonces el milagro del poder sale de Jesús. Amén. Así que la fe puesta en Jesucristo. Dice algo más ahí, ¿verdad? Entonces fue a supervisar el trabajo que estaba pasando. Ahora, hay algo aquí antes de pasar, antes de seguir, por favor. Si usted nota algo ahí que necesita explicación, deténgame, páreme. Pero en el versículo 23, hermano, mientras ellos estaban reunidos y examinando todo lo que había pasado en Antioquía, en Chipre, en Fenicia, ellos hablaban, dice que cuando llegó Bernabé, en el versículo 23, y vio la obra de lo que estaba pasando, dice que él exhortó. Sí. ¿Verdad que dice? Sí. Exhortó a todos los que habían aceptado al Señor en esa región como en Antioquía, que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. Él dijo, él los exhortó que con propósito, así lo dice en su libro ahí, Sí, Señor. de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo que Bernabé le está diciendo a ellos en este discurso cuando se dirige a los nuevos convertidos en Antioquía? Que con propósito de corazón permanecieran. Con el propósito que el Señor los trajo a donde Él, a propósito de servir, de llevar un evangelio. O sea que cuando nos convertimos y somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos un propósito. Sí, y un compromiso, hacemos un compromiso de cumplirse ese propósito. Ahora, tenemos que ver, todos los que están aquí saben qué es un propósito. Emilio, dime algo del propósito. ¿Qué es propósito? Coopérame con una palabrita. El propósito, bueno, el propósito de ellos era anunciar las buenas nuevas de salvación a los convertidos. Pues, pero, o sea, iban conscientes de lo que iban a hacer, no andaban con vergüenza, sino que... Cuando Bernabé llegó, me imagino que reunieron a los hermanos. Y entonces él se dirige a los nuevos convertidos. Imagínense que aquí está Antioquía. Aquí están los nuevos convertidos. Aquí se para Felipe y empieza a hablar. Y en ese discurso que le está hablando, él dice esta palabra. Dice, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo que Bernabé le dijo a él. Ahora, ¿qué es propósito? Hay varios libros que se han escrito hoy, ¿verdad? Una vida con propósito. ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro? Una vida con propósito. La Biblia dice en muchos versículos, dice el propósito. Vamos a poner el otro día, el pastor nos dijo, quédense aquí después del culto, ¿se acuerdan ese día? Y dice, el propósito, dijo el pastor, de que los llamé que se quedaran. Entonces, ¿qué significa propósito? Una finalidad. Esa palabra, ¿no? Un propósito tiene como elemento una meta, Una razón. un objetivo. Un objetivo, ¿verdad? Es un objetivo. Por alcanzar. El objetivo es el lugar de llegada.
Pero antes de llegar hay un punto de salida que se llama causa. La causa. Para yo convocar a una reunión tengo que tener una razón, una causa. Todo tiene una causa, hermano. Y todo tiene un objetivo. En otras palabras, todo tiene un punto de empezar y un punto de terminar. Cuando nosotros venimos a esta vida tenemos una razón, una causa de estar aquí y un fin para estar aquí. Todo propósito tiene un inicio y un final. Una causa y un objetivo. Los dos elementos más importantes, no son los únicos, pero lo más importante de un propósito es tener una razón, una causa y un objetivo. ¿Han oído la palabra que dice, hermano, Dios no nos llamó para calentar sillas solamente? En otras palabras, lo que nos están diciendo es que hay una causa, que hay un propósito, que hay una razón por la cual Dios nos salvó a nosotros. Que hay algo que hacer y no podemos dejar de hacerlo. Por eso esta clase se titula colaboradores, todos, de la obra de Dios. Todos somos colaboradores de la obra de Dios. Ah, no, a mí no me miren, por favor. Sí, te vamos a mirar a ti también porque Dios te miró primero. Ya estás mirado. ¿Verdad que sí? Ya estás mirado. Así que no puedes escaparte. No sé si algunos han oído esto. Probablemente las niñas que están en la escuela. Esto es parecido a decir la distancia más corta entre un punto y otro punto es una línea recta, ¿verdad? En una aritmética natural, pero no en una cuántica. ¿Okay? El punto más corto entre la distancia más corta entre un punto y otro punto es una línea recta. ¿Verdad que sí? Así que debe haber una línea recta entre la causa de nuestra conversión, una línea recta a nuestro objetivo final. El apóstol Pablo dice, he terminado mi carrera, he guardado la fe, o sea, me he mantenido en línea recta. Y ahora me espera, ¿qué cosa? La corona de vida. ¿Qué sería eso? La meta, el objetivo. Es lo mismo que se está hablando aquí. Lo que le quiere decir Bernabé, en lenguaje simple. Por favor, Dios los llamó para convertirlos en gente diferente, especial. Y que ustedes nos ayuden a que otros sean iguales ahora. Lo hicieron con nosotros, los que trajeron el evangelio a ustedes, les pasó a ellos, ahora les pasó a ustedes también. Todos tenemos un propósito. Nadie puede tener el síndrome de Pilato. ¿Saben ustedes cuál es el síndrome de Pilato? Ni lo saben. Lavarse las manos, pastor, allá usted vea. No hay lavacara, no hay lebrillo para usted, hermano. Aleluya. Se lo quitamos, pastor, ¿verdad? Así que el síndrome de Pilato no existe en la obra de Dios. Por eso usted no va a ver a Pilato allá. Va a ver usted cuando esté en el cielo al que cargó la cruz por Jesús. ¿Verdad que sí, hermano? A ese sí lo vas a ver, Alex. ¿Y sabe a quién va a ver tú usted también? Al que dijo, denme ese cuerpo que lo voy a enterrar. A ese lo va a ver. Va a ver usted. El que está a la derecha de Jesús. Al que está a la derecha de Jesús. Pero los que se lavan las manos y dicen, that's not for me, eso no van a estar. Porque hicimos llamado para un propósito. ¿Ok, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Por eso dice la palabra en Salmo 138:8 que Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Excelente, amor, excelente. Que Dios cumplirá su propósito en mí. A la buena
Decides tú. El propósito del Señor va a ser cumplido. Aunque sea difícil, hermano. Vaya tú para el infierno o vaya para el cielo. Pero el Señor se va a manifestar a través de ti. Tú eres el que decide para dónde quieres ir. Yo creo que Bernabé fue enviado a esta gente con ese propósito, pero él llegó y les dijo a esta gente, dice, yo fui enviado a ustedes, dice, para que no se alejen del Señor, porque la palabra dice que ninguno deje de congregarse, porque aquí es donde ustedes van a aprender del Espíritu y los va a llevar a ciertos lugares, pero no dejen de congregarse. Yo he sido llamado para venir a este lugar con un propósito de decirles eso, no se aparten, sean fieles al Señor, no dejen de congregarse, porque hemos visto que muchos se han alejado del Señor, pero ustedes no se aparten del Señor. Deben permanecer fieles, pero no quietos. Exactamente. Porque hay un propósito. Hay un propósito. No quietos, pero hay un propósito. El Evangelio, después de esto te doy la oportunidad de tu pregunta. El Evangelio tiene un inicio, tiene un lugar de inicio. ¿Dónde fue? Tiene una ciudad, un pueblo de inicio. ¿Dónde empezó? En Jerusalén. Y tiene una frontera final. ¿Dónde es? ¿Ah? El fin del mundo. Este Evangelio, hermano, debe ser predicado en todo el mundo. Esa es la frontera final del Evangelio. Hermana, su pregunta. Pastor, yo quisiera que me aclare un poquito sobre que Dios tiene su pueblo escogido. Sí, entonces, entre ese pueblo hay muchos que no están cumpliendo con lo que les corresponde, o sea, con la misión que Dios le ha encomendado. Eso sucede en todas las iglesias, o en todo, esta es parte como digamos, del criterio humano, de la parte humana de cada uno. Dios no quisiera que pasara así, pero sí pasa. Dios quiere que todo el sembrío sea trigo, pero lamentablemente no. Hay cizaña también ahí. Dios quisiera que todos entendiéramos el propósito, pero algunos no lo van a querer entender. Pero donde Dios nos ha puesto, nosotros queremos que la mayoría lo entienda, o todos lo entiendan. ¿Qué es? ¿Por qué pasa así? ¿Por qué no todos lo hacemos? ¿Por qué pasa así? Porque tenemos un libre albedrío. Como dijo hace un ratito Alex, unos lo querrán aceptar, otros no lo querrán aceptar. Muchos son los llamados, no los escogidos, pero los que son escogidos lo hace Dios a través de el libre albedrío de esa persona. ¿Qué tanto podemos ver la gracia y quién realmente puede ver esa gracia? Como dicen. Porque es fácil decirle a una persona, haz cambios, pero no hay gracia en lo que está haciendo. Por eso dice, con ese corazón que ustedes tienen, continúen. Porque es muy fácil llegar a una iglesia y decir, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Pero qué bonito a quién enviaron, ¿verdad? Estás en el punto correcto. La persona que supervisa debe tener óptimas cualidades, tiene que ser bien escogido. Yo pienso que saber cuál va a ser, tenemos que, como dije al principio, volver a conectarnos con Dios. Esos líderes que tienen esa tarea de escoger o nombrar, deben estar conectados con Dios constantemente. Además de usar reglas físicas de presentación, de capacitación humana, deben lograr conectarse con el Espíritu de Dios para decir, como lo hacía en el libro de los Hechos, este va a ser. Que el Espíritu Santo use a profetas como lo que vamos a ver aquí, que actuaban. Que hoy nos conectemos como dice la Escritura en 1 Corintios 13 o capítulo 12, donde habla sobre los dones del Espíritu,
o Gálatas 5:22, donde dice qué es el fruto del Espíritu y para qué sirve el fruto del Espíritu y para qué sirven los dones del Espíritu. Entonces, hombres que se muevan dentro de esto, hombres capacitados, pero según las reglas, según la plomada del Espíritu Santo, que es que realmente cualifica. Imagínense ustedes que hubiese llegado un hombre que no es Bernabé y le diga, oh, están muy emocionados, pero se me va a quitar, porque yo empecé así. ¿Han oído esas palabras de gente que dice, ay, pobrecito el hermano? Déjame explicarle un poquito, porque, wow. ¿Hubiese sido alentador ese mensaje, ese consejo? ¿Verdad que no es alentador? Hay hermanos que tienen un mensaje tan carnal. No digo hermano, ¿verdad? Por eso me detuve en describir qué es un hombre bueno. ¿Por qué dice que Bernabé era bueno? El hombre bueno tiene características, el hombre transformado tiene características, el hombre convertido tiene características. Si alguno está en Cristo, el hombre que tiene a Cristo tiene características. Se deja guiar por el Espíritu Santo, no son las palabras de Él, no son sus sentimientos, sino lo que aplica el la Espíritu Escritura. Santo le pone en su corazón a que hable. Claro. Entonces vemos a este hombre analizando, mirando y diciendo algo que les va a dar permanencia, los motiva, no los manipula. Algún día que tengamos oportunidad vamos a hablar lo que es motivación versus manipulación. Yo le puedo decir a una persona, si usted no da su diezmo, usted se va al infierno. ¿Qué es eso? ¿Motivación o manipulación? Es manipulación. Es manipulación. Yo tengo que mostrarle, como dice la Escritura, la bendición que se está perdiendo. Entonces, él cuando se da cuenta la bendición que se está perdiendo, entonces él lo hace. No, yo lo empujo. Lo pastoreo. Dice el pastor. ¿Su oveja qué? Lo sigue, no la empuja. Entonces mi trabajo según la Escritura es motivarlo. Que la gente sienta por sí mismo el vivir dentro de la gracia de Dios. Porque hacerlo todo por obligación es, ay, otra vez. Es la actitud del que está siendo forzado. Pero el que entiende la bendición, oh hermano, eso fluye solo. ¿Verdad que es diferente, verdad? Uno cuando lo da, uno se goza, sonríe. No duele, eso estimula, ¿verdad? ¿Verdad, Alex? Eso siente, aleluya, bendito sea Dios. Ni siquiera piensa en que Dios, mire, dice, si tú diezmas, Dios te va a dar un carro hermoso. Eso es manipulación o motivación. Sigue siendo manipulación. Por eso no vaya allí. Venga aquí. Se hace. Santo, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Veamos el versículo 25. Vamos a leerlo. Ya el tiempo nos está empujando. 25. Alex, por favor, 25 al 30. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Excelentísimo. En el verso 25, hermano, después Bernabé inmediatamente pensó en un hombre que él conocía, al cual el Espíritu de Dios lo estaba usando, al cual Jesucristo le había hablado. Mire, hermano, cuando nosotros realmente oímos la voz de Cristo, nuestro oído jamás será igual. Amén. Y la mente que recibió esa voz jamás será igual.
¿verdad? Dice que cuando Moisés subió al monte, él bajó, no se había dado cuenta y la gente no podía ni mirarlo. Jamás es igual. Cuando vea usted a Dios, cuando vea a un ídolo o a alguien que usted cree que es Dios y no es Dios, usted baja igual o peor. Pero cuando usted vea a Dios, su gloria, su Shekinah, es diferente. Es diferente. Aleluya, ¿verdad? ¿Se siente eso, verdad? Es distinto. Entonces, Bernabé pensó en Saulo y lo fue a buscar y lo trajo a Tarso. No estaba tan lejos Tarso. Él no estaba tan lejos y lo trajo y se quedaron un año completo en Antioquía. ¿Y qué hacían ellos ahí? Enseñando. Aleluya. Es muy importante que los nuevos líderes sean entrenados, que sepan hacer. Hermano, eso es mal interpretado, que no hagas nada, que el Espíritu abre tu boca y que abre tu boca y la llenará. Eso es una cosa completamente incorrecta, interpretar la Escritura de esa manera, porque eso es negligencia, eso es horroroso. La palabra de Dios dice que tenemos que estar preparados. La Biblia dice que tenemos que estar preparados. Siempre. No de vez en cuando, siempre. En todo. Cuando yo estaba leyendo, pasando esta mañana, lo que traían los hermanos de Caldes, ahí ellos pueden darnos un ejemplo. Los caballitos no corren todos los días, ¿verdad? No tienen competencia todos los días, pero todos los días los entrenan. Un equipo de entrenamiento para cuando llegue ese momento de la carrera estén preparados. Así somos nosotros. Quizás no estamos en la función que el Señor ha preparado para nosotros, pero tenemos que irnos preparando para cuando nos veamos. Pasó con Bernabé y pasó con Saulo. Pasó un transcurso de la conversión de Pablo hasta que fue llamado, pero estuvo preparado. Absolutamente. Así debemos ser nosotros. Así es. Y tenemos que recibir entrenamiento, saber cuáles son nuestras funciones que tenemos que hacer y estar seguros que las sabemos. No sencillamente tener ideas vagas, ligeras, de que yo creo que sé, me parece. No, estar seguro que conocemos, que sabemos cuáles son nuestras funciones para hacer bien nuestro trabajo. Bernabé hizo un trabajo eficiente, ¿por qué? Estaba preparado. Él llamó a otro hombre preparado, Saulo. Un año entrenando a otros. Wow, hermano. Esa iglesia de Antioquía se convierte en una cuna de misioneros, de evangelistas, de profetas. Me encanta mucho esto que dice ahí, que llegaron ahí, que estaban ahí dos hombres con verdaderos ministerios de profecía. No con profecías genuinas, verdad, bajo el comando del Espíritu Santo. ¿Amén? Y profetizaron estos hombres que venía un gran hambre en la tierra en la época de ¿qué emperador? Claudio. Claudio viene después de un hombre muy corrupto, romanos, que Claudio es emperador durante los años 41 y 45 en Roma, pero al mismo tiempo, por la misma época de Claudio el emperador, había un general de las tropas romanas en Jerusalén que se llamaba Claudio. Cuando él menciona este Claudio, algunos dicen es el Claudio general de las tropas romanas en Jerusalén, pero yo tiendo a pensar que se está refiriendo al emperador Claudio. Este hombre era, yo saqué una nota, era hijo de Druso, que era hijastro de Augusto César. En otras palabras, tenía una especie de ligamento con Augusto César. Augusto César no fue un hombre completamente malo, pero Calígula, que viene antes, ¿han oído hablar de Calígula? Calígula era un emperador, bueno, el diablo se queda corto, chiquito, malo y perverso. Este hombre, y fue el emperador antes de Claudio. Así que imagínense. Permítame decirle dos cosas. Yo creo que el padre de la pornografía es Calígula, para que usted tenga una idea de cómo estaba el imperio antes que Claudio asumiera el poder, y que esa hambre misma que vendría era el castigo de Dios sobre toda esa región por la corrupción que existía. Por eso se menciona este nombre ahí, por lo menos para que sepamos algo de por qué viene un hambre. Y dice, en tiempo de Claudio.
Sí, yo tenía una pregunta, porque mucho se comenta que esa hambre que habló Ágabo, profeta, se comenta que había sido ocasionada por el avivamiento que había vivido anteriormente entre el pueblo del Señor. ¿Se acuerda que dice que vendía sus propiedades y las llevaban el dinero a los pies de los apóstoles? Entonces que mucha gente se quedó pobre y a causa de eso vino esa gran hambre. O sea, una pregunta. Yo pienso que es tomar una cosa tan chiquita para que pueda gobernar en todo un reino romano, ¿verdad? Como es Asia Menor, todo lo que es el Medio Oriente, todo lo que la extensión de lo que es el Imperio Romano. Yo pienso que era la cantidad de pecado que existía en ese imperio bajo la conducción de Calígula, cuando Claudio toma el poder. Justamente estamos hablando de un periodo de 15 años después de Jesucristo. Así que estamos hablando de los años 41 o 45. Probablemente fue muy difícil para Claudio poder gobernar el imperio romano. Y yo creo que ahí está la mano de Dios. Esa hambre yo creo que la trajo Dios, como muchas otras hambres que la trajo Dios para castigar al pueblo pecador. Pero lo muy importante de esto es cómo la iglesia se coordina para ayudar a los hermanos. Que esto es lindo. Amén. Acordémonos cómo Dios salvó, por ejemplo, a la familia de Jacob en el tiempo de hambre. Vemos la trayectoria, José va aquí, maltratado y todo eso, y llega a Egipto. Y una vez estando en Egipto, es el amparo, es el paraguas que va a amparar al pueblo de Israel, que se está formando a través de alguien que ya está en Egipto. Fue Egipto la salvación para esa gran hambre de ese tiempo. Ahora nosotros vemos aquí una hambre traída como castigo. En mi punto de vista es castigo de Dios por la corrupción que existía, porque Calígula había manchado el imperio romano, el peor de todos los emperadores, peor que Nerón, peor que cualquier otro en la historia. Amén. Cumpliendo con esto, ¿alguna pregunta, Angelito? Porque si vemos también cuando hubo la hambre en Israel por causa de la idolatría que estuvo cuando Elías estuvo, o sea, pues por el profeta estuvo 3 años del agua, vino la gran hambre también. Entonces, como dicen, el pecado es el que castiga. Es muy probable, mirando todo lo que está pasando en el gran imperio romano, podemos observar eso, que fue la mano de Dios para limpiar. Pero lo importante es cómo la iglesia se organiza para amparar especialmente a la iglesia en Jerusalén, que era la más golpeada por la política y por el hambre. Porque compartir es fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor es poder compartir. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermana. Superintendente, démosle un aplauso al Señor, hermano.